Bienvenidos a todos y todas a un episodio más de Podcast Ecuador. Ya estamos en nuestro episodio número 16, ya pocos días de celebrar Navidad, Gaby. Muy felices porque esta es una época que a todos nos cambia el espíritu. Es como nos sentimos más festivos, más alegres, con más sensación de solidaridad. Y por eso este es un programa muy especial porque dentro de un contexto donde pasan muchas cosas negativas, vamos a hablar de las buenas noticias que le han pasado al país y que le seguirán pasando en torno al deporte, donde todos somos hinchas de Ecuador. Así es, un tema súper interesante que van a acompañarte de nuevo, Berito. Ojalá le tengamos ya de vuelta a Luis también muy pronto en nuestros programas. En el próximo, ya. Sí, ya nos prometió que viene, así que no se descuiden. Pero como nos dice la Vero, pasan un montón de cosas en este periodo tan chévere. Así que el día de hoy vamos a tener un invitado de lujo que nos va a estar acompañando ya mismo. Para contarles un poquito del contexto, esta noche estaremos hablando del deporte, de cómo se han generado las políticas públicas para promover este eje tan importante para nuestro país, que sin duda es un campo para fortalecer el tejido social, pero que también nos ha traído muchísimas sonrisas y alegrías a los ecuatorianos. Cómo no recordar a los grandes exponentes del deporte que lograron hitos en todo este tiempo, como Neisy Dajomes. También tenemos, por supuesto, a nuestra selección, a Richard Carapaz, a Jefferson Pérez, que son personajes históricos de nuestro querido Ecuador. Y detrás de esto hay un rol muy importante, que es cómo aportamos desde nuestro rol a fomentar el deporte, pero sobre todo cómo desde las políticas públicas podemos seguir generando un espacio creciente para alentar a nuestros talentosos deportistas ecuatorianos. Y es por eso que esta noche en nuestro podcast tenemos el honor de presentar a Sebastián Palacios, ex ministro de Deporte y también deportista. Así que, Sebas, te recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias, Vero, Gaby. Encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotras tenerte y que nos puedas contar un poco más quién es Sebastián Palacios. Les doy un brief solo para empezar así rapidísimo y ahí sí les dejamos que el Sebas nos cuente. Bueno, a ver, les podemos contar ahí sí que el Sebas es licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Finanzas por la Universidad San Francisco de Quito, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Camilo José Cela y un diplomado en Liderazgo e Innovación por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. También ha ejercido cargos como coordinador de gestión internacional del Registro Civil, consultor externo en la Organización de Estados Unidos, OEA, director metropolitano de gestión de territorio en el municipio de Quito y pues acaba de desempeñar también su liderazgo en el Ministerio de Deporte. Así que es un gran honor tenerte aquí. Ahora sí, cuéntanos un poquito más de tu perfil. ¿Quién es Sebas? No solo Sebas, el que ejerció un cargo muy importante y que sin duda fue una gestión muy destacada, también Sebas, el deportista, Sebastián, ¿Por qué el amor al deporte? Sí, bueno, los cargos públicos son pasajeros y siempre hay que entenderlos así. Lo importante es la huella que tú puedes dejar en tu paso por estas posiciones tan importantes y tan trascendentes para el país. Soy una persona luchadora, soy una persona que cree firmemente que los sueños están para cumplirse. Siempre que trabajes para ello, que te esfuerces, que seas disciplinado, que todos los días te levantes pensando en qué es lo que quieres lograr. Y soy una persona que ha dado la vida para servir al país desde diferentes posiciones. Desde chiquito como deportista, representando al Ecuador en diferentes campeonatos. Logré ser tercero en el mundo en el año 1999. ¿En qué deporte? En bicicross. En bicicross. Sí, he estado sobre una bici desde los 2 años. Sí, y bueno, después como deportista también en ciclismo de pista y bueno, ya después en varios cargos en los que he desempeñado funciones importantes, pero sobre todo he aprendido muchísimo y he compartido con gente lindísima. En el último con nuestras estrellas, nuestros deportistas. Qué chévere. ¿Y qué es lo que más te marcó de tu última gestión como ministro de Deporte? ¿Algún proyecto que hayas amado? Sin duda fue relevante para mi hincha de mi barrio, creo que destacó mucho. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, te diría que 2 cosas. Hincha de mi barrio sin duda, porque es un proyecto que lo creamos en nuestra administración, entonces le llevamos en el corazón. Es como
nuestro hijo. Y es un proyecto que llegó a las 24 provincias del país, que beneficia a más de 50,000 niños, niñas y jóvenes, y que tiene un enfoque muy lindo porque es transformar la vida de esos niños y enseñarles valores y principios a través de la práctica del deporte. Entonces usamos el deporte como un vehículo para que los niños puedan salir de ese círculo de violencia, de esa cercanía que tienen lamentablemente al consumo de drogas, a la criminalidad, a la delincuencia, y que más bien en una cancha de fútbol se reúnan, exista una convivencia pacífica del barrio y aprendan valores claves para la vida, como la disciplina, la constancia, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, que eso es lo que te enseña el deporte. Entonces, Hincha de mi barrio es uno, y el otro es el haber compartido con tantos deportistas y aprendido de cada uno de ellos. Tú mencionabas a Neisy Dahomes. Tuve la oportunidad de entrenar con Neisy en su gimnasio. Wow. Increíble. ¿Y quién cargó más? Digamos que quedé mal, pero hice el intento. Pero lo interesante es que me di cuenta que esas medallas que gana Neisy, que ganó Richard, imagínense que tenemos a una luchadora que es la número 1 del ranking mundial. Eso nunca antes había pasado en la vida. Esas medallas que ellos ganan, por supuesto, es muy importante para ellos, para sus familias, pero sobre todo es importante para un país, porque nos hace sentirnos orgullosos. Un país que necesita sentirse orgulloso de sí mismo, hace que nos abracemos, que nos inspiremos y que además las nuevas generaciones vean a Neisy, a Richard, a Lucía Yepes, a Tamara Salazar como ejemplos positivos a seguir, como referentes positivos. Y qué bueno que esos sean los referentes y no otros que puedan ser negativos. Y ahí tú topas tal vez un tema súper interesante, porque aún creo yo que vivimos, así como nos unimos un montón, por ejemplo, cuando hay un partido de la selección, al mismo tiempo sí te cuestionas doblemente, así como, ¿será que termino siendo deportista, no es cierto? Tú has tenido esta oportunidad de ver la visión tanto de deportista como de ministro, ¿no es cierto?, en varias áreas. ¿Qué dirías tú tal vez que son las problemáticas más importantes que te has encontrado en estos temas? Lo primero es saber que no todos llegan al más alto nivel. Sí. Hay una Neisy Dahomes, hay una Lucía Yepes, hay una Angie Palacios. Pero el haber estado en el camino de ser un deportista ya lo vale. Es decir, ya vale la pena. No necesitas ser un campeón mundial o ser un medallista de oro en unos Juegos Olímpicos para que tu experiencia como deportista haya valido la pena. Y creo que eso se transmite a cada una de las cosas y particularidades de la vida, ¿no es cierto? Lo mismo puede pasar en un trabajo o en lo que ustedes se puedan imaginar. Quizás no siempre llegas a cumplir ese propósito. En mi caso, yo decía, yo quiero llegar a ser campeón olímpico. Bueno, no llegué a ser campeón olímpico, pero el camino ha valido la pena, porque todo lo que soy hoy, todo lo que yo he logrado, se lo debo a mi abuelo, que fue el precursor del ciclismo en la familia, y a mi papá, que desde chiquito me llevaba a entrenar todos los días y no había excusas, y no había peros, y no había perezas ni cansancios. Te forjó la disciplina. Había que ir a entrenar y siempre me decía, es que mientras tú estás descansando, tu rival está entrenando y está mejorando. Entonces creo que eso, ¿no? El aprender a levantarse de las caídas, que aplica para todo en la vida también. Tú te caes, te rompes un hueso, tienes lesiones graves, pero después te limpias del polvo y dices, bueno, lo voy a intentar de nuevo. Por eso es que el deporte es una gran escuela y además no solo para niños, sino para cualquier persona que se anime a practicar un deporte. Y usábamos un lema en el ministerio que es: el deporte une, el deporte inspira y el deporte transforma vidas. Entonces, las personas que nos miran, seguro, si practican algún deporte dirán, chuta, es cierto, el deporte transformó mi vida de una u otra manera. Y qué lindo que sea así, porque el deporte es muy poderoso. Te ayuda sin duda como a vencer retos personales. Ayer tuve la oportunidad de escucharle a Iván Vallejo justo en un evento de la AEI. Muy bueno. Él nos contaba una anécdota impresionante de cuando
Él por primera vez tenía ya casi un auspiciante para escalar por primera vez el Everest y al día siguiente se declara feriado bancario en el Ecuador. Entonces nos decía cómo de alguna u otra manera por ahí apareció un ángel en su vida, porque él lo describió así, que logró prestarle este dinero y logra cumplir ese sueño, y cómo en este contexto tan complicado para el país, él tuvo que vencer sus propios retos, sus propios miedos, lograr cumplir esto y decir, pese a esta crisis enorme, le regalo esto a mi país. Y creo que eso es lo más valioso que él se lleva en su corazón. Y sin duda esto se transmite en cualquier disciplina. Claro. Porque de eso se trata. Y ahí va el otro punto, de cómo muchas veces los ecuatorianos hemos vivido el deporte culturalmente, pero muy aliado al fútbol. Y la pregunta que te queríamos hacer es también cómo cambiar un poco esta cultura, cómo ampliar para que nos conectemos no solo con el fútbol, que es lindísimo y nos ha hecho vivir muchas alegrías, pero también con otras ramas que son muy valiosas igual. Con Carapaz se vio mucho, ¿no? Cuando llegó acá estábamos todos como ¡guau! Y de hecho ha sido lindo, porque el último tiempo hemos visto que somos talentosos, pero en muchas áreas, y que hay mujeres que son igual de increíbles que hombres que históricamente han ganado, y eso también es otra lección que nos ha dejado el deporte. Fíjense que en el programa de alto rendimiento que lleva el Ministerio del Deporte, logramos duplicar el número de deportistas con discapacidad que son parte del plan de alto rendimiento. Y esa es una de las cosas más lindas que yo he visto. Un niño con discapacidad haciendo deporte, sonriendo y teniendo un propósito de vida. Cuando su mamá, minutos antes, me decía, oiga, le juro que si no fuera por el deporte, mi hijo estaría en la casa, triste, deprimido. Solo ahí ya tiene sentido. Entonces, duplicamos el número de deportistas con discapacidad en el plan de alto rendimiento. Aumentamos en un 40% el número de mujeres en el plan. De hecho, si ustedes miran las medallas más importantes que ha ganado Ecuador, con excepción de la de Richard, han sido por mujeres. Y el deporte femenino ecuatoriano está creciendo muchísimo, y de ahí vino una frase que yo usé mucho y era: las mujeres más fuertes del mundo están en Ecuador. Y el día que escuché que una niña en una escuela, cuando visitamos con unos libros para pintar que tenían las imágenes de Neisy y de Richard, dijo, estábamos hablando de algo y dijo, alzó la mano y dijo, las mujeres, las niñas más fuertes del mundo están en Ecuador. Eso te mueve el corazón. Entonces, ya no es solo fútbol, ahora es Ecuador, potencia en atletismo en marcha. Fíjense en un David Hurtado, en un Daniel Pintado, que yo estoy seguro, o en una Glenda Morejón, que van a ganar medalla en París 2024, en los próximos Juegos Olímpicos. Ecuador ya no es solo fútbol, es lucha con Lucía Yepes, o con Luisa Valverde, o con Génesis Reasco, o con Jacqueline Moyocana. Una de ellas, mujeres, va a ganar medalla en París 2024. Grábense este programa. Ecuador ya no es solo fútbol, Ecuador es ciclismo, Ecuador es boxeo, Ecuador es triatlón, y tenemos potencias, tenemos deportistas muy talentosos en cada uno de esos deportes. Y no solo es deporte, como se le llama el deporte olímpico, sino también es paralímpico, ¿no? Los deportistas con discapacidad también nos han dado muchas alegrías. Recientemente se acabaron los Juegos Panamericanos en Chile, en Santiago, y rompimos récords. Tuvimos la mejor participación de Ecuador en la historia en unos Juegos para deportistas con discapacidad. Entonces, ahí está el orgullo. Y esto nos invita siempre obviamente, a no dejar de creer en los deportistas, pero también a ser muy conscientes de todo el apoyo e inversión que también debe haber detrás de cada uno, de cada una de ellas. Y ¿qué retos queda ya para el nuevo ministro que entra? ¿Cómo continuar? ¿Cómo fortalecer? Tal vez los buenos proyectos. Exacto. Que no mueran también. Sí, bueno, eso es una cosa. Creo que el nuevo ministro es consciente de lo potentes que son los proyectos y lo institucionalizados que están. Y además, y tú conoces, Vero, mucho de eso, cómo la comunidad se ha apropiado de Hincha de mi barrio. Que si el día de mañana intentan eliminar el proyecto, los niños, los jóvenes de los barrios van a saltar. Queman todo. Entonces, creo que es una estrategia de todo un sistema que no solo va de la mano del Ministerio del Deporte, también va de la mano de las universidades.
que los deportistas puedan tener programas de estudio especializados. Ya hay, pero creo que se puede hacer aún más. Hace no mucho lanzamos un programa de empoderamiento y de liderazgo para deportistas en alianza con una universidad. Ojalá más universidades se sumen. Con las escuelas y colegios para que los programas de educación física y el contratar a profesores especializados sea algo que vaya mejorando en el país. Creo que ese es un punto. Existe hoy un incentivo tributario para que haya más presupuesto para el deporte. Debo contarles que desde el 2021 al 2023 logramos que esa inyección de la empresa privada a través del incentivo tributario inyecte, valga la redundancia, 28.5 millones de dólares en el deporte. Esto es algo que antes o no había o no se medía. Hoy sabemos cuál es la inversión de la empresa privada a través de este incentivo tributario. Entonces, lograr que esto pueda seguir creciendo porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, los públicos. Entonces, el que la empresa privada se siga sumando y le siga apostando al deporte es algo que va a hacer que sigamos creciendo en el aspecto deportivo. Y bueno, podemos hablar de el resto del sistema, desde las federaciones, desde las ligas, desde el Comité Olímpico Paralímpico, que enfoquen siempre su trabajo en los deportistas. Ustedes habrán visto que tuvimos un poco de riñas, problemas con algunos dirigentes, era porque no se alineaban con esta mirada de que los deportistas son la prioridad y son el centro. No los dirigentes, ni siquiera el ministro. Entonces, cuando esa visión sea la de todos esos dirigentes y todas las organizaciones, de seguro nos irá aún mejor. Y tal vez hay una última pregunta ya que entramos antes de entrar al juego. Yo veo esas caras y no sé qué se me viene. Es un juego intenso. Pero ahora, ¿cómo trasladamos eso también a, digamos, el común de los mortales, Vero y yo, que no somos ningunas profesionales en el deporte, pero cómo hacemos políticas públicas? Porque hoy en día el deporte es importante, yo creo que para absolutamente todo el mundo. Sí. Tú hace un ratito nos decías, le cambia el chip a la gente. ¿Cómo también hacemos que eso se empiece a implementar a la ciudadanía común, normal? Bueno, con programas como Hincha de mi Barrio, que es enfocado en niños y jóvenes, que hace que los niños, en vez de estar en la casa mirando televisión o haciendo quién sabe qué, estén en una cancha aprendiendo valores a través del deporte. Con programas como el proyecto Actívate, que es un programa que va a los barrios para que las señoras y los señores bailen o que hagan ejercicios funcionales. Y estuve en Solanda. Aquí me acompaña Vane y ella siempre me decía, nunca me llevaste a una Actívate, le encanta bailar. A un set de bailoterapia, entonces. A un set de bailoterapia. Y es lindísimo. Bailoterapia es como que pega tanto en los Es en increíble, los barrios. es increíble. Entonces fui a Solanda y me recibieron disfrazadas porque era Halloween. Wow. Y además hicieron colada morada y huevos de pan. Y las señoras y señores, porque no hay que sesgar a que la bailoterapia es solo para mujeres. De hecho, yo mejoré mis dotes de baile en cada una de esas sesiones. De hecho, les voy a mostrar. Y la Vania es la testigo aquí. Más o menos. Y nos decían, esta hora en la que pasamos sonriendo nos ayuda tanto físicamente, pero también psicológicamente. Sí, 100%. Entonces, el que podamos como sociedad civil aportar, apoyar a que haya más proyectos como estos o ser parte de los mismos para promocionarlos, para promoverlos, ya estamos haciendo algo para que el deporte pueda seguir creciendo y para que tengamos un rol también nosotros como ciudadanos, si es que no somos deportistas de élite y demás, ya sea participando o ya sea difundiendo, como a través de estos programas que hacen que la gente sepa que existe un Hincha de mi Barrio, que existe un proyecto Actívate. Increíble, y ahora sí, el momento del juego. Bueno, estas caras sí es Konrad Adenauer, a quien se debe también esta fundación, que fue el primer canciller de la República de Alemania y que también es un gran promotor sobre todo de fortalecer el tejido social, la democracia, y detrás de cada uno de estos Konrads vamos a tener una pregunta de este juego que se llama, Gaby. Biográficas, para conocer más sobre nuestro invitado, por supuesto. Así que, Sebas, el que Muy tú bien. quieras. Vamos con este. Perfecto. A ver. Un personaje chévere al que hayas llegado a conocer durante tu gestión como ministro. Uno que te haya marcado.
Hay tantos. Bueno, pues, pero alguien que me interesaba conocer y me llamó muchísimo su personalidad fue el Chito Vera. Wow. Buen personaje. Y referente también. Sí. Sí. Eran las 8 de la noche y yo llegaba al hotel para conversar con él y me decía, Sebastián, necesito salir a trotar. Estaba en el centro histórico. Y le decía, chuta, vamos, te acompaño. Y me decía, es que él llegó ese día, me dijo, no, hoy tengo que trotar porque mi plan dice que debo trotar 15 kilómetros. 15 kilómetros. En el centro histórico. Pero descansa, conoce un poco de la ciudad. No, rígido, entonces ahí ves por qué él tiene resultados. Qué locura. La disciplina que hace a los deportistas. Siguiente, Conrad, por favor. Toca a la Gaby. A ver, veamos. ¿Un sueño que te gustaría cumplir alguna vez en tu vida? Les cuento uno que cumplí, que es el estar en unos Juegos Olímpicos en Tokio. Ese era un sueño que siempre quería cumplir. Otro sueño que quiero cumplir es el estar en un Tour de Francia, una carrera de ciclismo, la más grande. No, ya no estoy para competir. Ya no estoy para competir, pero sí ir, y hay unos programas en los que tú les acompañas a los ciclistas en cada una de las etapas. Tú en tu bicicleta, no al ritmo de ellos, y les vas esperando y durmiendo en cada etapa. Eso es algo que tengo que hacer alguna vez. Y ojalá lo pueda hacer con mi papá y mis hermanos. Sería ya tiene que ir toda la familia ciclista. Sí. Siguiente, Juan, por favor. Tenemos la oportunidad de 2 más o de una más. Okay. Una recomendación que le dirías a tu yo de 18 años. A mi yo de 18 años le diría, no tengas miedo a hablar en público y atrévete a hacer cosas grandes. Yo tenía miedo de hablar en público cuando tenía 18 años, aunque no lo crean. Eso es muy chistoso. Es difícil hablar en público. Sí, sabes que en la universidad me daba mucho temor pasar a hacer las presentaciones orales y demás. De hecho, participar en estos congresos de ONU que se hacían en las universidades, o se hacen todavía, me daba un temor increíble. Y ya ves, ahora puedo pararme frente a un auditorio de 1000 personas y ya no siento esos nervios. Siempre te da un poquito, pero he desarrollado eso muchísimo. Y la práctica vuelve al maestro también. Así es. Último, Conrad. Por favor, el último. A ver, el de acá abajo. Ahí cerrando nuestro programa. Gaby. Y dice, ¿algún personaje al que te digan que te pareces mucho? ¿Te han dicho que te pareces a alguien? Sí, a Wolverine. Es más, les voy a promocionar mi nueva peli. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. No se me hubiera ocurrido, pero ahora que lo dice, sí, la producción se va a encargar de hacer las 7 diferencias, en lo que usted no lo crea. Increíble. Sebas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encantó este programa porque creo que desde ese rol siempre podemos traer noticias lindas que tanto necesita el país. Y antes de ir cerrando, nos encantaría que nos des un mensaje para tantos niños, jóvenes que también te siguen, que sin duda tienen esta inspiración en ti y a más deportistas que te ven. Me encantó ser ministro de Deporte porque para mí es el mejor ministerio por eso, porque das buenas noticias. Y literalmente todos los días yo le decía a mi equipo, tenemos que dar una buena noticia, y nuestros deportistas además con su talento hacían que eso sea posible. Y el mensaje, ¿a dónde miro? Allá. El mensaje a los niños, a jóvenes, es que se atrevan a soñar en grande y que trabajen duro para que esos sueños se cumplan, así como lo hacen nuestros deportistas, así como el Chito Vera, que no se pierde un entrenamiento para cumplir sus sueños. Ustedes también esfuércense mucho, trabajen fuerte, sean disciplinados y enfocados, que sus sueños se cumplen y los sueños están para cumplirse, y hagan deporte, que siempre haciendo deporte vamos a estar más sanos, más alegres y más felices. Así es, sano consejo, no paremos de hacer deporte porque sin duda llevar una vida sana también nos va a hacer más felices y nos va a hacer vivir más tiempo. Yo le prometo al Chito la próxima vez acompañarle a los 15 kilómetros. En el centro histórico, porque la Gaby corre, para los que no sabían. Sí, hago deporte. Muy bien. Ha sido ¿Y tú, Vero? Yo hago deporte, hago pilates y hago yoga, un deporte un poco más sano y adaptable a casa, y yo creo que eso es algo funcional. Excelente. Media hora al día es suficiente.
Sí, y algo que me gusta mucho es ir a hacer senderismo en montañas. Creo que es precioso. Increíble. Amo la sierra, Increíble. sí, por eso. Paisajes increíbles y para hacer deporte sin duda. Así que gracias a todos y todas por habernos acompañado en este podcast Ecuador. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Casa Ecuador, en la cuenta de YouTube y Spotify de Podcast Ecuador. Los esperamos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos y todas.